Hay momentos en los que algo ocurre y nadie más está ahí para verlo. No hay luces, no hay explicaciones inmediatas, solo la certeza de que algo cambió. Estas son experiencias reales, narradas por quienes las vivieron y aprendieron que la oscuridad no siempre se manifiesta con ruido. A veces solo observa. Bienvenidos a Sala Obscura, donde termina la lógica. Comienza nuestro relato. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sala Obscura en esta ya segunda temporada. Hoy va a ser un poco distinta el programa, puesto que nos encontramos solitos con Chrome y como ya vieron, es porque la señora de la casa hoy dijo no voy y pues no vino. Entonces vamos a tratar de sacar esto adelante a pesar de su ausencia. Saludos a donde estén. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es hermano de un amigo de aquí de la unidad donde habitamos. Y con el gusto de tenerlo aquí con nosotros, les presentamos a Josué. Hola Josué, buenas noches. Buenas noches. Platícanos, Josué, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa que es afilial al Seguro Social. Ok. Se dedica a la venta de insumos médicos. Ah, ya, ok. Y Josué, ¿desde cuándo empezaste tú a vivir cosas extrañas o paranormales? ¿A qué edad empezaste o qué recuerdas que fue tu primera vez? Mira, yo me junté a la edad de 22 años. Entonces fue más o menos como a los 24 o 25 años. ¿Qué te pasó? Cuando empecé a ver, bueno, a tener este tipo de sucesos. ¿Qué me pasó? La primera vez que yo oí el famoso lamento como de la Llorona, porque era un lamento, no se oía así como dicen que hay mis hijos. Ajá. Pero era un lamento. Sí. Fue en la casa donde vivía yo antes, con mi expareja. Uh-huh. Ahí una noche yo la empecé a escuchar, pues se escuchaba muy lejos de donde estábamos. Esa fue una de las cuestiones con las que yo me empecé ahora sí que no a familiarizar, sino a ver cómo estos sucesos me empezaban a afectar a mí. Sí. ¿Y cómo describir ese lamento? Pues era como un sonido como un grito ahogado, un grito pero así muy triste, Ajá. muy solo. O sea, hay personas que gritan, ¿no? Pero era como que un lamento entonado, ¿no? Sí. Exacto. Tenue. Ajá. Pero sí, tú lo escuchas y hasta como que te da pena tristeza escucharlo. O sea, sí, te sientes así como que, pues pobrecito, ¿no? Lo que se oye. Sí se describe esa sensación. ¿Y lo asociaste inmediatamente a ella o pensaste primero que era otra cosa? No, sí, luego lo asocié a ella. ¿Y qué sentiste? Te digo que me sentía como triste. No sentía miedo, pero me sentía triste, como que me daba de ese, como le llaman, pena ajena. Uh-huh. Entonces yo decía, ay no, pues, qué triste se oye ese lamento. ¿Estabas solo en ese momento? No, estaba con mi expareja. ¿Y qué decía ella? Pues ella nada más se limitó a decir, ya duérmete. O sea que no era su primera vez. Sí, yo me imagino que sí. ¿Y de ahí qué pasó, José? ¿Cuáles fueron tus experiencias posteriores? Las posteriores, después de juntarme como a los 25 años, de ahí en adelante no hubo una fecha que algún mes que no pasara donde nos pasaba algo raro. La cuestión aquí era que la casa, el lugar donde vivíamos, sí era un lugar muy oscuro. Era una casa prestada hacia su madre. Sí. De uno de sus amigos que era dueño de un molino. Entonces
esa casa se sentía con una carga muy pesada. Y posteriormente pues se veían cosas, se oían cosas. Pero yo no le tomaba la menor importancia, sino con el transcurso de los años fueron aumentando, o sea, fueron pasando. En la mayoría del tiempo, el que las percibía más, pues era yo. Yo sí les comentaba, les decía, oiga, ¿no vieron algo raro? Oiga, tanto a mi suegra como a ella, ¿no? Bueno, a mi suegra como a mi expareja, se los llegué a comentar. Y en ese entonces, pues como que no me daban mucho seguimiento. Yo no lo había experimentado en otros tiempos. De joven, nada que ver, sino hasta ese entonces. Posteriormente, fue cuando, en ciertas ocasiones, analizando hoy cómo pasaron, yo siento que era porque peleábamos mucho. En ese sentido, siento que eso atraía a ese tipo de cuestiones. El lamento no nada más se oía ya después afuera de muy lejos, sino de repente tú percibes, ¿no? No, pues se oye más o menos como en la esquina, se oye más o menos por la avenida. Entonces así lo percibía yo. Y decía, oye, ya cada vez se oye más cerca, más cerca. Entonces dentro de la cuadra, pues se oía. De repente se dejó de oír. Esa fue una de las primeras señales. Ya se dejó de oír. Tiempo no pasó nada raro. Y después ya se oía dentro de la casa. Ah, canijo. Sí. Oye, y antes de meternos bueno, ya hay más íntimamente tal vez, en la casa antes de que empezaran a suceder ya los problemas que tú referías, ¿no sentían que la casa era muy fría? Sí, la casa era fría. Oscura. Ajá, se sentía muy, con una carga muy pesada negativa. Que de repente, por más que hicieran aseo, limpiaran, que existiera un lugar con un aroma feo. No, con aroma feo no, se olía a nixtamal. Digo, era una casa prestada y ahí hacían, guardaban costales de maíz y hacían nixtamal. Tortillas. Que hubiera un poquito de plaga. No, nada de eso. Lo que sí había donde estábamos nosotros era una parte como de un guardarropa. Ajá. Pero esa parte era muy oscura. Muy oscura. Aunque entrara el sol, se veía muy oscura. ¿Humedad excesiva? No. Nada de eso. Ok. Regresando al tema. Platícame la primera vez que la escuchaste adentro de casa. ¿Cómo fue? Me estaba bañando. ¿Qué pasó ahí? Platícanos. No, cuando la escuché, me estaba bañando, no, pues fue un sustote, porque se oyó exactamente afuera de donde yo me estaba bañando. ¿Más o menos qué hora era? Eran como las 10 de la noche. No tan tarde. No. Ok. ¿Escuchas el grito? ¿Estabas solo en casa? No, ellos estaban en la parte de arriba y yo me estaba bañando en la parte de abajo. ¿Y qué dijeron? Pues ellos cuando me vieron que subí, pues nada, ¿qué te pasa? No, pues acabo de escucharla y todo, pero Ajá. fue todo, nada más. O sea, no dijeron nada. ¿No les extrañó? Sí, pero yo siento que ya lo tomaban como algo normal. Ok. Es que se me hace raro, ¿no? Como que lo normal es de que uno, lo que tú hiciste, ¿no? Que te asustes. Sí. Sí. Porque si uno escucha un grito en casa, pues sí, como que por lo menos buscas qué pasó. Sí, te digo, no era un grito como tal, sino era un lamento. Un lamento, claro. Y pues sí lo oí y se te enchina la piel y todo. Si te espantas en el momento, pero después lo tratas de asimilar, ¿no? Dices, ay. Eso fue a raíz de esa cuestión. Pero ya después, pues las cosas fueron subiendo de tono. ¿Qué pasó? Conforme iba pasando el tiempo, te digo que en esta convivencia, pues desgraciadamente
Peleábamos mucho. Y una noche, un juguete que le habían traído, creo que a la niña, a mi hija, Ujú. estaba chiquita ella, ya no servía. Era una muñequita en una mecedora de caballo. Entonces un día estaban peleando mi expareja con su mamá y empieza a sonar esa muñeca. Mi ex suegra me dice, "Oye, ¿escucharon?" Y ya empezamos a escuchar. Sí, efectivamente era la muñeca. Nos acercamos, la destapamos y todo, pues no tenía pilas. Y ahí fue donde yo dije, tómala, no, aquí hay algo. Y hay inquilinos. Sí, ya hay algo más cañón. Sí. Entonces, pues a raíz de eso hubo alguna noche, pasando el tiempo, que se oyó como si hubieran tirado los trastes. Un escandalazo así. ¡Ah! Nosotros pues, nos paramos, pero no había trastes tirados, o sea, no había nada, pero se escuchó todo eso. Posteriormente creo que a mi expareja y a mi exsuegra, sí las llegaron a espantar. Sí, eso sí no te lo puedo comprobar al 100% porque esa parte no me la platicaban mucho, no andaban ellas en ese tema muy profundamente, porque luego les preguntaba y como que eran muy cortantes en ese aspecto. Pero pasaron los días, pasaron los meses y sí llegaron a pasar ciertos detallitos, sombras. Ajá. Yo era de los que me acostumbraba a acostarme tarde viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa. Entonces la puerta, en la calle había un poste, tenía una muy buena iluminación, entonces llegaba hasta la casa. Entonces así como aquí se veía una sombra en la puerta, pero no era una sombra normal, o sea, era una sombra como de unos 2 metros, pero una sombra imponente, grande. Y cada vez que me tocaba verla a mí, se me enchinaba la piel y empezaba yo a sudar mucho, más de la espalda, o sea, sudaba muy, muy frío. Yo lo sentía muy tenso todo el ambiente. ¿Y ocurría algo más cuando veían esas sombras? Sí, para mí sí. ¿Qué pasaba? Quería entrar, porque se oía como movían la puerta. Ya está manchina, pero así. Sí, se oía como quería meter, pero era una sombra muy grande. Sí. Y a mi familia, pues, tanto mis ex-suegros como mi expareja, pues ya estaban dormidos. Digo, yo me acostumbraba a estar ahí helado en la tele o haciendo otra cosa. El chiste es que me acostaba más o menos tarde. ¿Alguna vez abrió? No. ¿Tú llegaste a preguntar qué quería? No. Nada. De hecho, en mi mente, y una vez yo estaba leyendo, no era algo convencional, sino pues algo así como de caballeros, ¿no? De medievales y todo eso. Me gusta también eso. Pero pues, yo me imaginé y dije, no, pues si yo estoy aquí, y por algo quiere, y yo estoy aquí enfrente, él quiere entrar y yo, pues no lo voy a dejar. Yo me paraba enfrente de la puerta. Entonces, entre más quería abrir, más me acercaba yo a la puerta, pero pues yo sudaba. Claro. O sea, yo tenía miedo. El miedo, sí. Y yo apretaba los puños. Pero pues gracias a Dios esa sombra, pues ya después de un tiempo ya no se volvió a aparecer. Pero sí oíamos cómo nos tocaban nosotros vivíamos en un segundo piso, cómo nos tocaban la pared que da a la calle. Tocaban 3 veces. Eso sí, siempre fueron 3 veces. Nunca preguntamos quién es o qué quieres, ¿no? Okay. ¿Abajo vive alguien? No, nadie. Ok. Y ¿Y al resto de tu familia igual llegaron a ver esa sombra? ¿O no te comentaron? No, no me llegó a comentar. No. Mi ex-suegra sí me llegó a decir que anteriormente en esa casa
te digo, como eran prestada y la utilizaban como bodega para almacenar costales de nixtamal y era tortillería en el día, supuestamente los apilan y creo que 2 personas en el transcurso que ella llegó a vivir ahí le dijeron que habían fallecido, aplastadas por el mismo, los costales de Los nixtamal. costales de Ajá. nixtamal. ¿Y en la tortillería referían algo? ¿O les llegaron a decir si algo pasaba raro ahí? No, Que era lo que estaba abajo, ¿no? Me imagino. sí, pero no, nunca llegaron a ver nada. Mm. Yo con los que trabajaban abajo casi no platicaba porque casi yo no estaba en la casa. Ah, Me ya. la pasaba más trabajando. Sí. ¿Y después qué pasó? Bueno, después de eso, mi niña ya casi no dormía. Y decían que estaba espantada, ¿no? Que, ay, cúrenla de espantos. En ese tiempo, ¿qué edad tenía la bebé? Sí, a los 23, tenía como unos 4 o 5 años más o menos. Estaba chiquita. Ajá. ¿Y ella refería algo? ¿Les comentaba algo? Sí, que veía a unos señores, donde te digo que estaba muy oscuro. Sí. Ahí es donde ella señalaba que ahí estaban. Ajá. Y te comentaba si se le acercaban a ella, si le querían hacer algo, o si le decían cosas. No, Nada más No, era nada temor más. por verlos. Sí los veía, pero no les gustaba, como que ella misma sentía que no le gustaba verlos. Sí. Pero estaba muy chiquita. Te digo, yo refería a eso de pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo me está pasando esto a mí? Pues sí, Ujú. yo no creo en eso. Claro. Wow. ¿Y cómo trataron eso con la niña? Pues posteriormente mi ex suegra, las cosas, te digo, fueron subiendo de nivel. Ya el espanto para nosotros fue un nivel a un grado de que ya dormíamos juntos todos. O sea, era mi expareja, su papá, mi ex suegra, ahora sí que mi ex suegra, mi cuñado y mis niños, pues todos dormíamos en una misma En una habitación. habitación. Ajá, en el suelo todos acurrucados porque ella era un espanto de las cosas como iban subiendo de nivel. ¿Hasta qué punto llegó? El punto fue que mi cuñado dormía en una cama de madera, más o menos por aquí. Una abertura por aquí así, más o menos. Uh-huh. Y nosotros dormíamos en el colchón, en el piso, al lado de él. Entonces dormía él, mi suegra, mi suegro, mi expareja y yo, y mi otro niño, entre mi suegro y mi ex suegra. Llegó a tal grado que como mi suegra los tenía durmiendo en medio, jalaron a la niña abajo de la cama. Y ella se dio cuenta y le alcanzó a jalar. Sí. Porque iba directo para abajo de la cama. Entonces como que se quedó atorada entre ella y el pequeño rasgo que dejamos entre la cama de mi excuñado y el colchón. Ajá. Pero fue un jalón muy, muy fuerte en la madrugada. Uh-huh. Ya eso fue la gota que derramó el vaso de tantas cosas que pasaban. Y ella fue la que se encargó de encontrar a una señora que hacía limpias de ese estilo, más o menos. Muy, muy buena la señora. Cuando llegó la señora por primera vez con ustedes, entra a la casa y ¿qué les refiere? Dice, no, está muy cargada. Entró, ella dio su recorrido y efectivamente había dos personas adentro. Ajá. Creo que eran, si no mal recuerdo, creo que eran 2 mujeres. Mujeres. No eran los trabajadores. No. ¿Y qué les comentaba de esas mujeres? Pues que en ese cuarto, tiempo atrás, antes de que mis ex suegros llegaran a vivir ahí, no era un molino, no sé qué era esa casa, pero sí hubo un accidente donde hubo otros 2 fallecidos ahí. Aparte, eran 4. Fue lo que me llegaron a platicar ellas. Ajá. Y ahí fue donde yo me enteré.
Va la señora, hace la limpia. ¿Tú estabas presente en esa limpia? No, No. Cuando llegas a la casa posterior a esa limpia, ¿qué sientes? el aroma de la casa se sentía diferente. El aroma. Sí. ¿Por qué? ¿Qué olía? Antes de eso, la casa, tío, se sentía como fría, Ujú. o sea, se sentía pesada. Pero ya después, cuando yo llegué, ya pasadas 2-3 días, el aroma cambió a un aroma más, ¿cómo se podría decir? Como cuando estás más tranquilo. Ujú. No se sentía tan estresante el ambiente, Sí, se sentía más relajado. no había esa pesadez ya. No, ya no. Ok. ¿Cuánto tiempo todavía tardaste o tardaron en esa casa posterior a la Híjole, limpia? un montón. Ajá. Yo duré con ellos más o menos entre 15 a 17 años viviendo Ok. ahí. A raíz de la limpia ya nunca pasó nada. No, sí siguieron pasando, ¿Qué pasó? pero no más fuerte. En algún momento cuando ya hice la limpia, ¿se dejó de sentir todo? Aunque Sí, después ¿sí? ¿Qué tiempo duró esa lo paz? más pesado se dejó de sentir, más o menos como 1 o 2 años. ¿Y después qué pasó? Si no mal recuerdo, fue cuando una vez estábamos afuera en la azotehuela y mi hijo estaba chiquito todavía. Y entonces estábamos platicando, mi expareja y yo. Estábamos cerca de un cerro. Ujú. Entonces ahí fue donde referí y le dije, oye, mira esas luces ahí en el cerro. Y pues sí se me hizo raro, ¿no? Yo pensé que eran personas que vas, como se ven las lámparas en la montaña. Ajá, o su antorcha. Ajá, no, sorpresa, eran como unas Bolitas bolas de fuego. Ajá. Luego me dijo, no, pues es que han de ser las brujas, bolas de fuego. Y sí, se veía cómo estaban jugando. Ujú. Eso fue una. Después de eso, yo le decía a ella que se sentía algo raro. No dentro de la casa, sino como alrededor. Donde dormíamos era la cama y enfrente estaba la ventana, así como aquí, y una puerta. Ujú. Luego se oía cómo nos rasgaban la puerta en la noche. Se oía. Entonces, a mi niño, hubo un tiempo en que el dedo chiquito del pie le amanecía rojo, como si lo picara. Un canijo. Uh-huh. Oye, pero ya una agresión ya es otra cosa. Sí, porque te digo que se le hacía, ¿qué pasó, no? ¿Cómo crees? ¿Alguien llegó a amanecer con rasguños? No. Nadie. No. En este bueno. caso, el niño era el que amanecía en el dedo chiquito, medio hinchado, rojo. Uh-huh. Y yo, uno que otro moretón, nada más. Pero raro, o sea, muy raro los moretones. Yo decía, pues es por el trabajo que desempeñaba en ese entonces, ¿no? Era Sí. la única respuesta, pero no. ¿Y la casa sales de ahí hasta que te separas de tu familia, bueno, Sí. de tu pareja? Sí. Ok. De ahí me referías también que en tu trabajo te llegaban a pasar cosas. Ah, sí. ¿Qué en el trabajo, qué fue lo primero que te llegó a ocurrir? La primera vez yo me dedicaba antes en Coca-Cola. Uh-huh. Refresco. Perdón. Patrocínenos. Yo me dedicaba a trabajar de repartidor. Sí. Y hubo varios clientes en los que tuvimos en el transcurso que estuve ahí, que fueron 10 años, que fue una misma situación curiosa, o sea, casi el mismo caso.
nosotros surtíamos diferentes clientes, diferentes tipos de instalaciones. Entonces hubo un cliente en el cual nosotros teníamos que subir un producto, estaba bastante alto, en Cuautitlán, Romero Rubio, creo que es Romero Rubio. Y ese cliente, unas escaleras, un descanso, tenía como un minibar arriba. Dejábamos el producto y a mí y a otro compañero llegamos a ver a una señora. Buenas tardes, hijos. Ahí limpiando. Como si nada, ¿no? Claro. Aquí ponemos el producto. Sí, déjalo, sí, no te preocupes. Entonces, hubo una ocasión en que siempre vamos 3, chofer y 2 ayudantes. Uno de nuestros ayudantes se enfermó, el de la ruta, se enfermó, no pudo ir. Nos llevamos a un suplente. Entonces esta persona le dijimos, no, pues hay que bajar el envase y ya es todo lo que vamos a hacer. Sube, baja, acomoda el envase y volvió a subir y vimos que no bajaba, ¿no? Entonces subimos tanto el dueño del local como nosotros a preguntar pues, qué pasó. Cuando vemos, ya estaba abajo, o sea, se bajó por otro lado. Okay. Entonces le preguntó el dueño, dice, oye, pues ¿cómo te bajaste? No, pues si estamos aquí. No, pues me bajé. ¿Y cómo te lo hiciste? No, pues es que una señora me dijo que si le echaba la mano y si le ayudaba a mover unas cosas. Y pues ya me dijo por dónde y ya salí. Y el dueño se queda así de, ¿cómo que una señora, no? ¿Cómo crees eso? Dice, no, a ver. Fue tan extraño que le dijo, a ver, vamos a subir y me dices quién fue. Entonces ya subimos, estuvimos moviendo, estuvimos buscando, pues no había nadie. Y ya nos acercó a un lugar donde tenía la foto de una señora viejita con su velita prendida. Dice, no, y él mismo así, te lo juro, que se quedó así. Y luego se agarró la cara. Dice, es ella la que me dijo. Y yo le dije, oye, la semana pasada estuvimos platicando con ella. El otro chavo que se enfermó y yo. Sí. Estuvimos platicando con ella. ¿Cómo crees que ya? Pues el chavo que le pasó en ese momento, el suplente, pues sí se enfermó de diarrea. Se puso malo. ¿Y quién era la señora? La mamá del señor. ¿Cuánto tiempo tenía que haber faltado? Como unos 10 años. ¡Sas! Ajá. De ese entonces. Sí, claro. Como unos 10 años. Yo sí me sentí mal, sí vomité y todo, pero pues no pasó de ahí. Esa fue una. ¿Y el señor dijo? ¿Qué les dijo? Cuando le dijeron no, que pues nada más se rió, fue algo, también no lo creía. Ajá. Se empezó a reír de los nervios. Porque ya éramos 3 los que la vimos. Claro. Uh-huh. Qué fuerte. Pues en ese momento sí. No, pues sí. Claro. ¿Y después qué más pasó, José? Esa fue una. La otra, cuando a mí me cambian de turno, fuimos a hacer hay Walmart que se reciben en la noche. Fuimos a hacer uno. En ese entonces tuvimos que bajar la mercancía, carrearla. Y el operador que nos tocó en esa ocasión, muy flojo. Entonces, él agarró y dijo, yo me voy a meter a dormir a la cabina y hagan ustedes su trabajo. Sí. Nosotros nos quedamos en ese sentido, pues acarreando, metiendo, trabajo cansado. Cuando nos dice el vigía que estaba ahí, pues nos refiere, ¿no? Nos dice, oye, ¿sabes qué es? Pues háblale a tu cuate, ¿no? Y yo me quedé así, pues ¿cómo crees? Sí, mira, en la pantalla, pues ¿cuántos son aquí de coca, no? Pues ustedes 2, de proveedores, ustedes 2. ¿Y el otro dónde está, no? Pues está ya dormido afuera. Pues que no está solo. ¿Cómo crees? Dice, neta, no está solo. Mira, venga.
y ya nos puso en la cámara. Ujú. Y y pues sí, efectivamente había alguien ahí que estaba ahí asomado viéndolo como dormía. Por fuera estaba Por de la fuera. cabina. Ajá. Por fuera de la cabina. O sea, le estaba. Haz de cuenta que tú estás viendo el carro, aquí está el parabrisas, el camión, Ajá. y de este lado se veía perfectamente bien el estacionamiento, pero de este lado se veía cómo se asomaban. Se asomaban y se asomaban. Pues pensábamos que era pues, algún ratero, ¿no? Sí. Y no. Hubo un momento en el que se asoma y se le ve perfectamente la cara de una mujer, así, una mujer ahí. Pero no se reflejaba en el otro carro que estaba al lado, porque sí daba bien la luz del estacionamiento. Sí. Sí, o sea, en esa parte esos autoservicios sí tienen un buen alumbrado. Entonces no se veía que se reflejaba en el otro carro. Y el guardia de seguridad sí nos dijo, mira, es que eso no es normal. Y ya le dijimos, no, ¿cómo no va a ser normal? Pues ha de ser una rata. Claro. Pone la cámara que da de atrás hacia adelante del camión, no había nadie. Nada más se veía en la cámara. En una sola toma. En la que él nos estaba poniendo. ¿Y fueron por el compañero? De hecho, nos abrieron la puerta y salimos a hablarle. Ajá. Como si nada, o sea. Salimos, le tocamos, pues tardaba en abrir. Sí. Y ya pues hasta el mismo guardia nos dijo, sálganse ustedes y háblenle porque yo no salgo. Yo no salgo. Ajá. Sí. Ya salimos con palos de tarima que había ahí de madera y a ver qué era lo que estaba ahí. Ajá. Ya cuando se despertó, nos abrió, pues ya fuimos alrededor, todo. Nada, nadie. Y no se vio que corriera alguien ni nada. Y el mismo guardia nos dijo, no, pues yo estuve vigilando. Y nunca se había aparecido antes en las tomas para ellos. Para ellos sí, ellos Sí, ya ¿ya? sabían que alguien ahí se les aparecía. Porque a raíz de eso la entrega fue muy rápido, pero ya ves que se queda uno platicando ahí cuestiones de qué les pasaban y ellos nos platicaron que en ese lugar sí se les aparecía. Sí había ¿Siempre a la mujer o era más? tanto ruidos como las cosas que les tiraban, pero precisamente en el estacionamiento ahí se aparecía la persona. La dama. Ajá. Nada más en el estacionamiento. Esa fue una. En Texcoco, nos tocó ver. ¿Ves donde estaban haciendo el nuevo aeropuerto? Ujú. Entonces, esa carretera es muy larga. Sí. Es muy larga y es recta. Lo que Ujú. tiene esa. En la noche se hacen como unas ciénegas. Cuando llueve ya ves que es pantanoso. Sí, bastante. Y huele muy feo. Así no me he percatado. Sí, huele Pero de mucho que a sí, lodo. la ciénega, inclusive hasta luego vas pegado a la izquierda que no sabes ni siquiera si es hoyo, si es Sí. agua. Sí, Ajá. sí. Entonces, ahorita ya están construyendo ahí muchos, se podría decir como parques industriales, bueno, Ujú. como bodegas. Pero anteriormente pasábamos por ahí y de ahí salían las famosísimas bolas de fuego. Salían. Salían. Porque nosotros íbamos manejando. Entonces los compañeros que ya tenían ruta, a mí recién me habían cambiado a la noche. Ellos me platicaban. O sea, no vayas a ver mucho tiempo, no vayas a hacer tantas cosas. Enfócate el camino. Porque luego salen estas. Ay, uno va retando, ¿no? ¿Cómo crees? Ajá. Entonces, cuando me llegó a tocar a mí esa ruta nuevamente, salieron. Vi cómo salieron las bolas de fuego. Uno no cree hasta que lo empiezas a ver. Pero Claro. el problema no era ese, sino que cuando ya empezamos a hacer la ruta, antes de llegar al último Oxxo,
hay un, ¿cómo se llama? Hay un kiosco, pero está muy solo. Entonces, ahí nos decía el que cuidaba, bueno, los que atendían en la noche, que nos quedáramos dentro del autoservicio, ¿no? Sí. Porque precisamente estas cosas tenían muchos árboles. Ese kiosco tenía unos árboles muy frondosos, pero tenía uno en particular muy viejo, muy feo. Y ahí se veía entre las ramas cómo se movían. O sea, sin aire y sin nada, se movían como si hubiera algo ahí. Uh-huh. Y ellos mismos nos referían que no saliéramos en el resto de la noche, porque era el último que teníamos que hacer. Uh-huh. Entonces, ya cuando salía el sol y todo, pues ya salías, te subías. Y a mí esa ruta me tocó, en ese transcurso, me tocó como unas 4 veces. Y una de las veces veníamos, porque dijimos, no, ya, eran como las 3 de la mañana. Sí. Si nos da tiempo de irnos, irnos a la casa temprano, ¿no? Sí. Y me acuerdo que esa chava nos dijo que no se vayan hasta que salga el sol, pues mejor quédense, les invitamos chocolate y todo. Y pues mi compañero y el otro, pues necios, no, ya vámonos. Yo, no, vamos a quedarnos. Sí. Necios. Nos fuimos y en el transcurso, te digo, de ese tramo de la carretera, nos iban rasgando el techo. Se oían los arañazos. Ajá. En el metal. Ajá. No, yo estaba bien. Y nunca vieron obviamente qué era. No, pues de loco nos bajamos. Claro. No, nos seguimos. O sea, la intención de que le comentamos al operador fue, no corras, vámonos tranquilos. No nos vayamos a ir de lado. Vámonos tranquilos, pero no te pares. Ya no bajamos vidrios ni nada, pero sí se oía como rasgaban el techo. Sí. de la unidad. Sí llegamos, lo reportamos y todo, efectivamente estaban los rasguños. Uh-huh. ¿Y si se veían profundos o eran superficiales? No, son unos rasguños. ¿El superficial? Sí, así como si rayaras el carro. Ajá. En la pintura. Pero ya los otros compañeros ya sabían de qué era. Ajá. Y ya con el tiempo, pues ya después nos dijeron, no, es que ese lugar se hace a tal hora y ya no se sale. Y nosotros así pues nos hubieran dicho desde antes, pasamos el sustote. Pero yo en especial sí me espanté. Pues sí. Uh-huh. Esa fue otra en el lugar donde trabajaba. Uh-huh. Uh-huh. De esa también, en el lugar donde trabajaba, antes de salir yo a ruta, ser operador, nos tenían en el almacén, acomodando, en los racks, surtiendo. Ahí, a mí y a otro de mis compañeros, se nos apareció una niña. Veníamos de cenar. Uh-huh. Ya nos íbamos a incorporar otra vez a hacer la función de surtir los pedidos. Pero a lo lejos, mi compañero dice, mira. Le digo, ¿qué? Yo estoy medio cegatón, ¿no? Digo, ¿qué? Dice, no, pues ahí hay una niña. Digo, no, ¿cómo crees? Sí, dice, ahí hay una niña. Entonces le digo, vamos. Entre más nos acercamos, pues yo no veía nada. Cuando estábamos, ¿qué te gusta? De aquí a donde está tu zaguán de la calle, uh-huh, que se asoma la niña. Salió por completo. No, yo la vi, yo me espanté. Yo dije, ay, no, ¿qué pasó, no? Sí. Sale la niña, pero no nada más salió, sino que empezó a señalar a mi compañero. Mi compañero se puso bien mal. Se puso mal. Fui a dar ¿cómo se llama? Al médico de la empresa. Ajá. Ahí fue a dar con, pues, de los nervios. ¿Cómo se dice? Crisis. Ansiedad. Ajá. Se quedó así. Tanto que pues ya renunció. Bueno, en ese entonces tuvo que renunciar. Pues la niña nomás lo señaló, le decía algo. No, nada más lo señalaba. Le hacía así como que si... Ven. Ajá. Porque salió de entre los racks.
Y el lugar pues daba justo entre una lámpara, el producto que le daba sombra, y una esquina que estaba oscura. Y lo señalaba, le hacía así que viniera. Entonces él sí se enfermó, le dio creo que diabetes, se puso muy malo, Sí. el chavo, a raíz de eso. Sí, sí, yo sí la vi, pero me dio también un miedo, pero no como a ese grado. Y suenan fantasiosas. Qué ruda. De verdad, todo suena fantasioso. Pero yo era de las personas que yo no creía en eso. Yo era mucho de hacer mis actividades de adolescente, como de pareja, ¿no? Sí, imagínate, sí me voy a preocupar, pero por los vivos. Ajá, sí. Claro. Pero cuando te pasan, llegué a ese grado de que posteriormente, cuando me separo, cuando está esta separación, yo estaba muy mal, muy mal. Ya era mucho lo que me pasaba, mucho. Yo no estaba así de gordito, no estaba así como me veo hoy. Yo me veía totalmente flaco, la piel gris, ojeroso. Yo ahorita peso 91 kilos. Yo en ese entonces pesaba 67, de tan flaco que estaba. Sí. Uf. Sí, y posteriormente a eso, te digo, uno no cree. Y luego, inclusive, aunque te pasen, tratas de buscarle una explicación lógica. Eso es a lo que iba. Ajá. Hasta que te pase con alguien que te esté validando, que esté diciendo, yo también lo estoy viendo, o yo también lo vi, yo también lo escuché. Ajá. Es cuando dices, cuando caes en que sí viví algo que no. Ajá. Y es cuando ya no tienes dudas en creer. Sí. O cómo te pasó, porque por lo menos en mi caso así fue. Sí. De hecho, te digo, eso fue como el transcurso de los años en los que yo estuve viviendo allá. Que te digo, a raíz de que, antes de que me separara, hubo una ocasión, yo salía de madrugada, casi siempre a las 4, entre 4 a 5 de la mañana yo tenía que estar saliendo, porque en este trabajo donde estaba antes, el pase de lista era al cuarto para las 6. Okay. Entonces yo tenía que estar antes ahí. Y hubo una ocasión en que, así como en películas, todo se prestó. Salgo, está medio briznando, todo oscuro, con neblina. Pero los focos de la calle se empiezan a apagar. Vas, como películas. Y yo me quedé, pues me entró un miedo horrible. Y yo entre más caminaba rápido para tratar de llegar a la parada del camión, pues esas cosas, ¡pum! Llegó un momento en el que todo estaba como si se hubiera ido la luz. Sí. Pero no era normal, porque nada más fue en la avenida. Entonces empiezo yo a rezar el Salmo 23. Empiezo a rezarlo. No sé de dónde salió ese salmo, pero que lo empiezo a rezar. Yo nunca había acercándome a la Biblia o algo así. De aprenderme ese salmo no me lo sabía. Entonces instintivamente lo empecé a decir. Y eso fue lo que hizo que otra vez se iluminara todo. Eso fue algo muy, muy fuerte para mí, porque cuando lo platico, bueno, se lo platiqué a varios conocidos, pues sí refirieron el hecho de decir, suena fantasioso, suena como de película, pero no, sí me pasó. Te digo que empecé a bajar de peso. Ya fue algo cañón. Ya mi salud ya se había comprometido mucho. Estaba yo en un estado así como, digo, la piel se me veía muy seca, muy, muy fea. Y yo no soy guapo, ¿no? Pero pues, sí se me veía así la piel. Y a raíz de eso fue cuando empezaron a aumentar los problemas otra vez con mi expareja, las cosas que pasaron que llevaron a la disolución del matrimonio. Yo regreso a mi casa. Me puse muy mal. Entonces, no era normal que no saliera de eso. Sí. Entonces uno de mis hermanos me lleva y
con una persona, creo que era santero, a hacer una limpia. Pero esta persona sí, la primera persona sí me dijo, no, es que no te puedo limpiar porque la verdad estás bien cargado. Estás muy pesado para mí, yo no lo puedo hacer. Tú necesitas a alguien más que esté más arriba. Sí. Y ya nos refirió a esa persona, nos llevó con esa persona. A tal grado que un 24 de diciembre, antes del 24 de diciembre, conocimos a esta persona. Ujú. No, me dice él, vas a tener que prepararte para hacer esto, porque te echaron algo a ti, algo que te está chupando, te está chupando. Entonces, él me saca un libro, y me dice, mira, ya ves que te echan los famosísimos cocos Para limpiar. Ujú. y ahí le va refiriendo que según es. Yo decía, no, Ah, pues, ya sí. Ujú. pero no. Entonces, él, en base a los números que va haciendo, me dice, mira, es esta página, lee lo que viene. Entonces yo empiezo a leer y casi todo lo que había en esos 11 pasos, ya todo me había pasado a mí. Y yo dije, pues suena raro, ¿no? Sí. Yo todavía como incrédulo. Vamos a la siguiente fase, que es acostarse con la misma ropa, no salir. Yo pierdo el trabajo, pierdo a la familia, la salud ya la tenía mal, ya no quería ni comer, o sea, nada. Pasa el 24, me hace la limpia, la ropa, quita la ropa. Posteriormente pues sacrifican una gallina, pero en el proceso de la limpia y antes de que la sacrificaran me dio unas instrucciones, me dijo, pase lo que pase, pues no abras los ojos, sientas lo que sientas, oigas lo que oigas, no abras, no te pares, no te muevas, no preguntes nada. Entonces pues nada más estábamos en el cuarto, estaba una chava, una señora y él. Empiezan a hacerme la limpia con veladora, todo. Pasan la gallina. Y pues yo empiezo a sentir tibio, ¿no? Cuando me dice la persona esta, ya en la limpia me dice, ya lo agarré. Sientas lo que sientas, oigas lo que oigas, no abras los ojos, no preguntes, no hables. Entonces, si te has quitado las costras, ¿no? Cuando están recién, cómo duelen, ¿no? Cuando están recién hechas. Uh-huh. Yo sentía esa sensación de que me quitaban costras, pero todo el lado derecho. No, fue algo horrible, algo doloroso. Y yo sentía como me quitaban así pedazos, como si me estuvieran jalando la piel los padrastros. Uh-huh. Yo sentía esa sensación. Y decía, no, está muy aferrado a ti. Tú tranquilo, no te muevas. Tú no hables. No me digas sí, no me digas no, nada más no te muevas, está muy aferrado. Y yo nada más me quejaba, le decía, me duele. Pasó un instante, sentí como si me arrancaran piel así, literalmente sentí eso. Y sí me dolió, o sea, sí grité. Claro. Y pues para mí fue algo sorprendente, tío, pasar por eso. Entonces ya lo guardó él, lo echó en una bolsa. Entonces me dice, ya abre los ojos, métete a bañar, no te quites la ropa, métete a bañar, me das la ropa así mojada, todo. Y a todo lo echó en una misma bolsa. La bolsa pues sí se veía medio rara, o sea, una bolsa negra, pero no normal, o sea, era una bolsa rara. Lo más chistoso de esto es que todavía se movía la gallina. La gallina todavía se movía, después de un rato. Todavía se seguía moviendo. Pues yo digo, es normal, ¿no? Pues es un cuerpo que ya está ahí. Según yo, en mi lógica. Sí. Pero no, cuando me dijo, esta bolsa tienes tú que ir personalmente, me dio una oración, la tienes que ir a tirar en alguna coladera que tú encuentres abierta.
Y no tienes que regresarte si no encuentras la coladera abierta. No, estuve un buen rato buscando una coladera. Sí. Estuve bastante tiempo, como unas 3 horas, 4 horas. Hasta que la encontré. Y en esas 3, 4 horas, te juro que la gallina se seguía moviendo. Y ya a raíz de la limpia todo se calmó. Sí, a raíz de eso, en unos, ¿qué te gustan? 3 meses, fue cuando empecé yo a recuperar, primero, el tono de piel, de color de piel, y después el peso. Ajá. A raíz de eso, pues me empezó a salir barba, me empezó a salir vello facial, y a recuperar lo que fue el ánimo, porque no, ya no tenía ánimo. Sí. Uh-huh. ¿Y ya cuánto tiempo tiene de eso? 6 años. No tiene 6 mucho. años de que me separé. Ajá, me separé más o menos como a los 35. Hoy tengo 42. Sí. Uh-huh. Wow. ¿Alguna historia que recuerdes que hayas sometido? Pues tengo otra. ¿Cuál es? Platícanosla. Mira, tengo un amigo con el cual, un amigo en común, con uno de mis hermanos que lamentablemente pues falleció hace ya varios años. Y a raíz de esto que te comento después de la limpia, él nos llevó a una parte en Valle de Toluca, grandísimo, mucho bosque. A donde fuimos, pues era una zona donde vendían quesadillas, birria y todo. Nos fuimos temprano. Y él me dijo, sí me llegó a decir tanto a mi mamá como a nosotros, en alguna plática personal, a mi mamá se lo llegaron a comentar que tenía una sangre muy vieja, o sea, que era de descendientes muy viejos. Okay. Entonces yo le digo, no, pues ¿cómo crees? Pues todos tenemos sangre muy vieja, somos de muchos. Dice, no. Tu mamá en específico tiene tiene una esencia de una generación que no es normal. O sea, que sienten cosas o que son predestinados a dedicarse, no sé, como en este caso a ser videntes, en ser curanderos, en ser... Ok. Como de ese como estilo. Que tiene un talento. Ajá. Dice, tu mamá tiene eso. Sí. Tu mamá tiene... Y se los pasa a ustedes. Y si hubiera tenido hijas, el don no pasa. Pero siempre si es el papá el que lo tiene, se lo pasa a la hija. Si la mamá lo tiene, se lo pasa a los hijos. Okay. Y él se lo dijo. Entonces, esa misma persona, en un tiempo después, nos llevó a ese lugar. Y ahí me dijo, mira, tú también estás predispuesto a eso, pero tienes que desarrollarlo. Tienes que tener mucha fe y tienes que desarrollar eso. Si tú quieres. Si no quieres, pues no va a pasar nada. Sí. Entonces, al momento que nos lleva a este lugar, nos dice, no, mira, vamos a estacionar el carro ahí y de ahí nos vamos a empezar a ir a caminar, como si fuéramos a subir al cerro. Cuando tú vas al bosque, tú sientes un aroma, pues a bosque, ¿no? Normal, así. Madera. Ajá. Cuando nosotros llegamos a una cierta zona, empezamos a sentir el olor como dices, a una humedad muy rara. Se sentía una humedad muy, muy extraña. Uh-huh. Los árboles se veían. Así como humedad vieja. Ajá. Y los árboles se veían así con la corteza ya como carcomida. Ajá, sí. Ajá. Pero todavía estaban verdes, o sea, tenían follaje. Sí. Nos llevó a mi hermano, te digo, a que falleció, que era su amigo de él, y a mí. Uh-huh. Nos metió, sí caminamos como unas 2 horas, más o menos. Y ya cuando entramos, había ahí una cabañita. No se veía tan mal la cabañita. Uh-huh. Entramos, pero sí se notaba así, como que cuando quemas mucho carbón. O sea, ese olor, ese ambiente. No se sentía un mal ambiente, pero sí se sentía raro, como rancio. Uh-huh.
Él nos deja ahí y nos dice, no tengan miedo, espérenme, voy por mi maestro. Cuando él se va, pasa una media hora. No pasó mucho. Digo, todo fue temprano. De ahí nos regresamos como a las 6 de la tarde, más o menos, para que te des una idea del tiempo que estuvimos ahí. Él regresa con otra persona. Era un señor calvo, más o menos de unos 2 metros de alto. Sí, es más alto que yo. Se mete, no hablaba español el señor, no hablaba español. La verdad, no sé qué idioma hablaba. El chavo nunca nos dijo. Al menos a mí nunca me dijo qué idioma. Entra a la habitación. Entonces este señor prende la fogata que tenía al lado. Tenía unos tabiques como de barro. Y ahí echó el carbón, echó unas ramas y unos troncos. Lo prendió todo, lo movió, salió el humo. Un humo muy espeso, muy grande. Entonces este señor empieza a decir y a hacer unas oraciones. Pero lo más raro de ahí es que te digo que puso unas lámparas y cuando él se empieza a concentrar más la oración que él estaba haciendo, como que se empieza a hacer grande. O sea, la figura de se empezó a hacer más grande y más grande. Yo dije, no, pues a lo mejor he hecho algo ahí en el humo, ¿no? Me estoy poniendo bien pacheco. No. Había ventanas abiertas. Entonces ese humo, y se empezó a hacer grande el señor. O sea, sí se ve algo, pues no normal. Al menos para mí no fue normal. Se empezó a hacer como a crecer. Y sí se notó porque, te digo, está sentado, está más o menos así, ¿no? En un banquito. Que llega un momento en que su cabeza toca el techo. Y él se empieza a inclinar. Ajá. Entonces cuando él se empieza a inclinar, pues yo siento que se me viene. Y a raíz de eso yo dije, no hombre, pues ¿qué pasó aquí, no? Y este muchacho, nos llevó ahí para confirmarnos a nosotros como personas gratas para ellos. Que en algún momento dado nos dijo, en algún momento dado esta misma generación los va a buscar a ustedes. Ajá. Entonces, yo no sé si sea cierto o sea verdad, pero después de esas experiencias, tanto mis hermanos como nosotros hemos conocido gente pues rara, gente que se dedica a cierto tipo de cosas, que no es normal que te las encuentres y que no es normal que te digan, yo te vi en un sueño. Tú digas, chorriones, yo ya sabía que te iba a conocer. Entonces es muy raro bueno, para mí es muy raro conocer ese tipo de personas. Ajá. ¿Y les dijeron para qué los iban a buscar? Lo único que nos dijo el otro muchacho, digo que era el amigo de él, fue por el tipo de sangre que según nosotros teníamos. Dice, no, pues es que ustedes vienen como de un linaje muy viejo, o sea, de un cierto linaje que no es común. Sí. Eso fue lo que él nos dijo. El motivo de que nos fueran a buscar después, pues no. Y eso me pasó con ese hermano, porque él fue el que me invitó. Wow. Y esa es una de las referencias o historias que yo tengo con él, que sí me quedó muy arraigada porque no es algo para lo que yo le haya dicho, llévame por curioso, ¿no? Claro. No, y pues mi hermano, el que falleció, pues él estaba más familiarizado con ese tipo de experiencias, de ese tipo de cosas. Él ya llevaba mucho tiempo haciendo conociendo ese tipo de gente.
de esas cosas sí que le buscamos y le buscamos, ¿no? Y no sabemos luego primero por qué pasan, hasta que va pasando el tiempo. Y a lo mejor con el tiempo vamos entendiendo el por qué. Ujú. El por qué nos van ocurriendo este tipo de sucesos o por qué los tenemos que vivir. Sí, Ujú. sí, de hecho, yo así lo entendí como tú dices. Yo lo tenía que haber vivido porque era parte de mi proceso natural para... No sé si como mucha gente dice, ay, es que te tienes que acercar a Dios, ¿no? O es que tenías que desarrollar algún superpoder que tengas, ¿no? No, simplemente es algo que tú como humano puedes o no puedes soportar. Y si lo puedes soportar, pues también yo creo que hay algún tipo de recompensa en eso. Ujú. Sí. Pues vaya. Pues Josué, muchísimas gracias No, de nada. por haber compartido este tiempo primero que nada con nosotros, No, sí, sí. el haber compartido con nuestra audiencia tus historias, Ujú. que algunas yo sé que luego cuesta trabajo compartir. Más que Sí. nada creer, ¿no? Primero que nada quiero compartir porque luego la gente también es un poco cruel cuando, como decíamos al principio, cuando no cree las cosas. Sí, Ajá. Y como bien dices, hasta que las vives, sí, sí, sí. es cuando ya dices, wow, en serio existe esto, en serio está pasando. Ujú. Ujú. Sí, y pues si hay alguien que tenga este tipo de cosas o que sienta la necesidad de desahogarse, pues yo sí recomiendo que se acerquen a personas pues como tú, ¿no? Que a lo mejor te pueden entender, porque como tú bien dices, tanto hay familia, amigos o personas cercanas que tú puedes platicar y hasta te pueden tachar de algo y uno se lo guarda a veces. Ujú. Uno Por dice, pena, no, sí, ya para sí, qué. Claro. sí, sí, hasta que luego dice, no, es que ya salió el tema de borrachos, ¿no? Ahí vienen los espantos hoy. Pero no son cosas que realmente en mi persona que yo te puedo asegurar, yo no creía hasta que me pasaron, hasta que empecé a vivir todo esto, y no porque yo quisiera, sino porque me tenían que pasar. Sí, Ujú. es correcto. Nuevamente muchas gracias, José, Gracias por a ti. haber estado con nosotros. Comunidad de Sala, muchas gracias por habernos regalado otra hora más de su tiempo. No olviden suscribirse, dar un like, dejar un comentario que nos ayude a crecer, a seguir llegando a más gente. Van a aparecer también los contactos de Sala Oscura en este momento para que también por favor se puedan poner en contacto con nosotros, ya sea para dejarnos un comentario a través de un correo electrónico, una historia, o si nos quieren contactar por vía WhatsApp, también dejamos el número para que podamos estar más cerca de ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros somos Sala Oscura. Recuerden que donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Muy buenas noches y que tengan dulces sueños. Segunda temporada.